Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y hoy vamos a hablar a fondo de la situación de las niñas y las adolescentes en Guatemala. Vivimos en una sociedad que las margina y les da pocos espacios de desarrollo y lo peor es que es una situación que al parecer está pasando desapercibida. Hay estudios que ponen en evidencia este fenómeno que son importantes de conocer para poder encontrar una solución a esta problemática. Veamos ahora cuál es la situación de nuestras menores. Existe un fenómeno poco conocido y que ocurre en Guatemala y en otros países del mundo considerados en desarrollo. Las niñas pasan a la adolescencia sin oportunidades y se enfrentan a una vida de responsabilidades dentro del hogar. A esto se le agrega que son vulnerables a situaciones de violencia, como lo reflejan las estadísticas de población. Todo eso como si fueran invisibles. Y es que mientras más pobres, rurales, aisladas, y también el factor étnico entre el juego, comparten ciertas características, que al llegar a la pubertad, cuando cambia el cuerpo, cambia la perspectiva y la forma en la que la comunidad las mira. Se ha descubierto que en ese momento de niña a adolescente es cuando más vulnerables están las menores. Son elegibles para el trabajo doméstico y abandonan la escuela. El abandono escolar alrededor de la pubertad en estas poblaciones de desventaja es algo común en países en desarrollo. Esto es algo problemático porque no solo evidencia desinversión en las niñas y adolescentes, sino porque las expone a malos resultados. No son vistas primero porque cuando vemos, por ejemplo, el abandono de la escuela, el no continuar con los estudios de secundaria, de diversificado, es algo que sucede mayormente en niñas que en niños. Si bien es una problemática que afecta a ambos, las niñas por lo regular abandonan la escuela luego de un sexto primaria. Solamente 3 niñas de cada 10 asisten a secundaria y solamente 2 niñas de cada 10 asisten a diversificado. Las consecuencias son graves no solo para las pequeñas, sino que también tiene resultados negativos para la familia y la comunidad. Embarazos tempranos no deseados, abuso sexual, diferentes formas de violencia en contra de las niñas y las adolescentes. Y qué decir de cuando tratan de buscar justicia por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de desproteger y de no garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia está resultando en problemas que se multiplican hacia toda la familia y hacia todas las comunidades. Esto significa que son niñas que se están quedando en sus hogares haciendo las tareas del hogar, que están ayudando en algunas otras tareas de carácter económico, que no participan en la comunidad, que muchas veces son sujetas de violencia y que esta violencia por lo regular también se da en silencio. Donde el agresor puede ser el padre, un familiar o amigo cercano. Se da sin que necesariamente se sepa en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el año 2012, del total de casos que hubo de violencia sexual, el 75% de los casos fue entre niñas de 10 a 19 años. Esto realmente da cuenta de cómo las niñas muchas veces se consideran propiedad de los hombres, que de hecho muchas veces son mayores, les duplican o triplican la edad cuando hablamos de matrimonios infantiles. Guatemala está entre los países con más embarazos en niñas y adolescentes. Ocupa el 4º lugar a nivel latinoamericano. Es decir, comparable con países africanos en relación a la fecundidad o los embarazos en adolescentes. Según nuestro monitoreo, el 26% de todos los partos atendidos en Guatemala se da en mujeres menores de 19 años. Al hablar de niñas y adolescentes embarazadas, es necesario evidenciar que en algunos casos es una consecuencia de violencia sexual. Podemos hablar primero de los embarazos en menores de 14 años, como es un delito de violencia sexual. Estas van a ser niñas que sufren violencia sexual continua por sus familiares. Un estudio presentado por la PDH informa que de las 1.448 denuncias
por embarazos en menores de 14 años del año 2012, el 89% del agresor es un familiar que vive cercano a la niña y el 30% es el padre de la niña. Entonces estas niñas son víctimas de violencia sexual, van a enfrentar un embarazo no deseado, muchas veces sin siquiera conocer que están embarazadas. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva ha dado capacitaciones de educación sexual a menores, donde han encontrado a niñas que al recibir esta información se dan cuenta que son víctimas de violencia sexual y lo desconocían. También están los embarazos entre adolescentes. Si hablamos de embarazo en adolescentes, estamos hablando de adolescentes que se ven presionadas socialmente, medios de comunicación, internet, la misma presión del grupo social, porque recordemos que una adolescente quiere ser aceptada. Entonces la que es más bonita, la que tiene más parejas, todavía se manejan discursos como dame la prueba de amor entre el novio y la novia, cuando hablamos de embarazo en pares, es decir, adolescentes de la misma edad. De una u otra forma, los embarazos a temprana edad traen consigo consecuencias serias a las niñas y a la sociedad. Desde el peligro de mortalidad materna o infantil, hasta dejar de desarrollarse en la sociedad y mantener un círculo de pobreza por la falta de herramientas como el estudio, que les permitan optar a trabajos mejor remunerados. Son embarazos que van a afectar su salud. El cuerpo de las adolescentes aún no está preparado para un embarazo, van a tener más amenazas de aborto, infecciones urinarias, los partos son complicados, son trabajo de partos, le llamamos trabajos de partos prolongados, que pueden dar como resultado una deficiencia de oxígeno en el bebé y entonces vamos a tener bebés con parálisis, con problemas del tubo neural. También estas niñas van a dejar de ir a la escuela, en la mayoría de los casos van a enfrentar el embarazo solas, es decir, el 40% son madres solteras, no hay una pareja, van a tener que trabajar informalmente y parece que todo su plan de vida se va a ver truncado y la sociedad va a exigirles que de lo único que se preocupen es de su recién nacido. Entre las estadísticas del año pasado se registró un caso de embarazo en una niña de 10 años de edad en el oriente del país, donde se ejemplifica cómo la sociedad todavía señala a la menor y minimiza las faltas de los agresores, como veremos a continuación. Para quienes vivimos en áreas urbanas o con la visión de darle las mismas oportunidades a nuestras niñas y adolescentes, ignoramos esa realidad de otras pequeñas, especialmente aquellas quienes viven en el interior del país. Hacemos una pausa y vamos a continuar con una historia dramática de una niña madre.